Bueno. En primer lugar, agradecer a los compañeros ceramistas por abrirnos la puerta a la casa, a Beto y al Frente Sindical por la organización de este encuentro. El otro día fuimos con Beto a un acto del Día del Trabajador de Luz y Fuerza y a uno lo carga de energía ver tantos compañeros organizados, ¿no? A Marta y la CETEP, que en estos días estuvieron dando una lucha muy grande para visibilizar que hay hambre en la Argentina, ¿no? Y que hay una organización que está trabajando para dar esa pelea. El resto de los compañeros de los gremios, a Sadope, gente con quien tengo mucho afecto. La verdad que Horacio Guilini es un referente para todos nosotros y como peronista de Cañuelas, un orgullo votar a mi amigo Hernán Escudero en la lista de diputados, la tercera. Verlo ahí es otra de las demostraciones que vamos por el camino correcto. Al frente de estudiantes de Cañuelas también y a la multisectorial, a Maruca, para nosotros también es un símbolo, y a mis compañeros que acá están presentes. Yo iba a empezar con una anécdota, pero la hago corta, porque cuando escuché el himno me acordé de una vivencia de no hace muchos años, cuando en un acto de la CGT, antes de empezar el acto, hacíamos un acto compartido, entonces el locutor era nuestro y de repente irrumpió el himno y dejó en offside al locutor. Y a mí me llenó, me hinchó el pecho, digamos, estar en ese momento en la CGT, cantar el himno con los trabajadores, estoy hablando hace un tiempo atrás. Y cuando terminé emocionado le dije a un dirigente sindical que estaba en la mesa, qué lindo es ir a la casa de los trabajadores y cantar el himno. Y él me dijo algo que no me voy a olvidar, me dice, mirá, la verdad, te voy a decir la verdad, el inicio de esto fueron los 90, porque los compañeros delegados venían tan calientes que nos querían cagar a trompadas que nosotros poníamos el himno para tratar de bajar el océano. Entonces hay veces que uno canta el himno antes de empezar inflando el pecho y otras veces tratando de bajar la calentura. Y en este juego, digamos, en estos momentos también vale esa imagen y esa discusión. Sobre el neoliberalismo, déjeme hacer una primera aproximación por ahí académica, doctrinal. A mí me llama mucho la atención esa primera divisoria de aguas que hay entre una lógica individualista y una lógica comunitaria. Y esto que parece teórico, cada uno tiene una biblioteca, ¿no? Ellos citan a su prócer, que es Adam Smith, y dice que no es la generosidad del carnicero la que te da la carne, ni la generosidad del panadero la que te da el pan, sino la búsqueda de su propio interés, ¿no? Y tratan de plantear una sociedad a partir de la búsqueda del interés individual, ¿no? Es profunda esa mirada. Nosotros que tenemos otro prócer, digamos, contestamos con nuestra biblioteca y decimos, nadie se realiza en una sociedad, en una comunidad que no se realiza, ¿no? Como decía Perón. Ahora, esta divisoria de aguas que podría plantear dos modelos de Estado, forma de organizar la comunidad, yo creo, y que es lo más jodido, que nos interpela personalmente, digamos. Todos somos un poquito egoístas y un poquito solidarios, ¿no? Y hay una tensión ahí. A mí, como para arrancar, yo creo que muchas veces me salva Marta, Beto, Maruca, los compañeros de mi agrupación que me dicen, miren, es por acá, no hay que ser egoísta, ¿no? Entonces, que nosotros nos podamos reunir y lo podamos discutir es como la primera punta de una toma de posición. He visto compañeros brillantes, formados, capaces, con una capacidad de trabajo enorme, que quizá claudicaron por el lado del egoísmo y el individualismo
y quizá también no lo supimos contener, o no encontraron una organización que le pusiera el freno, las dos cosas, ¿no? Entonces, el primer debate es ese, y el primer agradecimiento es que estemos juntos, digamos, porque en la divisoria de agua entre individualismo y justicia social, lo único que podemos hacer es ponernos espalda con espalda y codo con codo. La segunda aproximación es histórica, digamos, a este tema, y de historia corta, porque la verdad que los que pudimos vivir los 90, hay muchas generaciones que votan y no vivieron los 90, ¿no? Nosotros esto lo vimos, y los que vivieron los 70 lo vieron 2 veces. El estallido social, económico, cultural del 2001, para nuestra generación quebró el país, digamos. Y creo que el kirchnerismo, que nos tocó vivir, orgullosamente hablando, fue la contracara de eso, y fue la reparación de un montón de pequeñas derrotas y rupturas, que yo elijo 2, porque entiendo que son las 2 fundamentales, digamos. Si el neoliberalismo nos trajo un endeudamiento que generó el quiebre de la economía del país, y el trueque y las ollas populares, había que hacer 2 cosas después del 2001. Uno era desendeudar, y el otro era proteger socialmente. Y en las 2 cosas, el juicio histórico, para la etapa que nos tocó, no es imbatible. Nadie puede negar que el kirchnerismo desendeudó el país. De hecho, están tomando deuda como nunca, a una velocidad como nunca, porque encontraron un país desendeudado. Ni ellos pueden decir que no cumplimos con la etapa histórica a la que fuimos convocados. Y con la protección social, digamos, yo creo que lo mismo. Pasamos de tener 5 adultos mayores jubilados de cada 10 a tener más de 9, y ampliamos las asignaciones familiares, y el ANSES amplió después otras prestaciones como el Progresar, y así logramos un piso de protección social sólido. Yo creo que la crisis del 2001, como le decía, nos quedó lejos, y había que encontrar otro camino y otra discusión y otros debates y otras banderas. Lamentablemente, en la elección que perdimos, el pueblo argentino ese cambio lo interpretó como poniendo a este proyecto neoliberal, que lo único que hizo fue el retroceso, digamos, ¿no? Y las banderas del desendeudamiento y la protección social siguen vigentes. Habíamos en el camino desarrollado una alternativa que nos ponía hacia adelante en una situación mejor, que era cambiar la estructura económica argentina, 5 millones de puestos de trabajo, un país en vías de industrialización, ¿no? Y eso iba caminando, pero era por ahí, entiendo yo, lo que venía. Nosotros acá en Cañuelas tenemos un parque industrial que, a pesar del contexto, todavía tiene la inercia ¿no? correcta de estar inaugurando una segunda planta de Samsung con la fabricación de heladera. Es peleado porque al mismo tiempo se nos van otras, ¿no? Pero esa es la inercia, creo yo, de un camino que era correcto y que había que continuar, y que era por ahí. Una tercera aproximación, que es el contexto internacional, y no voy a aburrir con eso, pero estamos viviendo un momento de una crisis, de un paradigma de la política a nivel mundial. Hoy la Unión Europea explotó, y los Estados Unidos votaron a Trump y electoralmente explotaron. El sistema de partidos en el mundo explotó. Hoy el presidente de Francia es gerente de un banco, y pasó de gerente de un banco con un año de ministro de Economía a la presidencia, ¿no? Algo parecido a Macri, digamos, por decirlo de alguna manera, y Trump es algo parecido a eso, ¿no? Entonces son las grandes corporaciones
que manejan un sistema que está bastante agotado, porque es un sistema que generó miles de excluidos, como saben, como dice Marta, una economía que se fue achicando y achicando, y hoy el Papa Francisco nos dice, nos denuncia una cultura del descarte que genera que haya trabajadores que no tengan para la subsistencia y la necesidad de organizarlos. Y me parece que el aporte de la CETEP en eso se proyecta en los movimientos sociales hacia todos los rincones del mundo. Esto que nosotros vivimos en Cañuelas o en el conurbano bonaerense, que el cartonero, el trapito, el cooperativista, bueno, en los conurbanos del mundo hay muchos de estos trabajadores que requieren una organización. Esto que parece lejano, en realidad, Trump o Macron, ¿no? Si yo le dijera que acá el titular del ANSES, Bilbaso, viene de Telefónica, o el ministro de Finanzas viene del Deutsche Bank, que son los que toman las decisiones que nos complican la vida todos los días. Eso es lo que estamos viviendo. Y en esta complejidad hay una sola pregunta que vale la pena, me parece, que nos tenemos que hacer acá en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que es quién define quién tiene trabajo y quién no. Si se define en la oficina central de PepsiCo, en andás a ver dónde, de Nueva York, por ejemplo, hay 500 trabajadores que de un día para otro no pueden opinar sobre el destino de sus vidas, ¿no? Y frente a eso, represión y otra cosa, ¿no? En realidad, la pregunta tiene trampa, es si el Estado argentino y la política pueden determinar quién trabaja en la Argentina o en Cañuelas. Si vamos a hacer algo para que vengan más empresas al parque industrial, o vamos a dejar que se vayan y los trabajadores que queden afuera no tenemos nada que opinar, ¿no? A mí me llamó la atención en el debate de PepsiCo, más que nada, la falsedad de la discusión, ¿no? Había un viejo profesor que me decía, desconfiad de los que cuando le dicen que le señalan la luna, te discutan el dedo y no miren la luna, ¿no? Y la discusión era quién había pegado, si le habían tirado una piedra a la policía o si la policía había avisado que les iba a pegar. Pero no hablaban de los 500 trabajadores que de un día para otro se quedan sin trabajo, o si el gobierno tiene algo para decir en esta discusión. Obviamente, si vos antes de ser funcionario eras parte de una multinacional igual que PepsiCo, y probablemente después de ser funcionario vuelvas a una multinacional, ¿no? Es difícil que el ministro de acá y los funcionarios como él tomen partido a favor de los trabajadores. Entonces la segunda cuestión tiene que ver con el tipo de Estado. Y mucho de esto que venimos charlando es cómo desarticular un tipo de Estado. Yo creo que ellos tienen una mirada del Estado, a pesar de ser privatistas, digamos, y aplicar lógicas de mercado, por ser neoliberales, al funcionamiento del Estado. Porque, por ejemplo, el seguro universal de salud es tratar de aplicar una lógica privada al funcionamiento de la salud pública, ¿no? Entonces, de repente empiezan a poner incentivos para que, si cada uno de nosotros tenemos un carné y vamos a un hospital y ese hospital factura por la prestación, de repente los hospitales nos van a salir a vender prestaciones, ¿se entiende? Y ustedes que saben más, si me equivoco, corríjanme, pero me parece que lo que están tratando de hacer es incorporar lógica de mercado a algo que es la salud pública, ¿no? Y lo mismo podrían hacer en el sistema educativo, probablemente. Lo están haciendo. Bueno, lo están haciendo, ¿no? Eso es una forma de romper el Estado o imprimirle un sello neoliberal. Pero hay otra que tiene que ver con la justicia social y la idea que el Estado es algo para los pobres, ¿no? En la seguridad social yo lo veía clarito, y bueno, en casi todos nosotros nos gustaba ponerle el para todos a
a los títulos, ¿no? Entonces teníamos fútbol para todos, ¿está bien? Y las jubilaciones era el plan de inclusión previsional, pero le podríamos haber puesto jubilaciones para todos, ¿se entiende? O asignaciones universales, o asignaciones para todos. Porque la lógica era la ampliación de la cobertura, ¿no? Destino noble, digamos. Ellos, creo, establecen un para pobres. Entonces, las jubilaciones son para pobres. Y les otorgan una prestación, en este caso una pensión universal al adulto mayor, que es el 20% de la mínima jubilatoria. Entonces ya te bajaron el precio. Antes, con una moratoria, vos eras jubilado. ¿Cuántas mujeres consiguieron el derecho a la jubilación? Ahora se sentaban en la mesa y eran jubilados igual que marido, pagando la moratoria. ¿Está bien? Ahora no. Ahora está el jubilado de primera y está la pensionada, que es del Estado para pobres. ¿Se entiende? Por eso Macri dice que la educación es un lugar donde se cae, ¿no? Digamos, podemos llevar la misma lógica. Educación para pobres. ¿Está bien? El Estado es ese lugar a donde caemos. ¿Está bien? Esta es la matriz con la que está trabajando, con un conglomerado, una coalición gobernante potente. Medio de comunicación, sector financiero, ¿no? Empresarial. Ahora, frente a eso yo creo que no tenemos que ser pesimistas. No hay que agachar la cabeza o perder la esperanza, ¿no? Hoy escuché, se han referido los compañeros muy bien a distintos contextos, ¿no? Si éramos Venezuela o no éramos Venezuela. Yo creo que la Argentina tiene algo que no tiene el resto, que es la historia del peronismo, digamos. Y eso está palpable, la vi el otro día, el Día del Trabajador de Luz y Fuerza, donde no sé cuánto había. 700 y algo de personas. 600 compañeros de Loma de Zamora, de la seccional Loma de Zamora, cantaban todos juntos el gremio de mi segundo hogar, ¿no? Sí, Luz y Fuerza en otro segundo hogar. Claro. Eso está en nuestra cultura, está en nuestro... Y los compañeros que están por fuera de eso están organizándose cada vez más rápido en los movimientos sociales. Y tienen una historia de organización que puede mostrar hasta la asignación universal por hijo como un resultado de lucha de los 90 de la frenada. Con lo cual, si les damos una demostración de poder en la próxima elección, esto que estamos hablando va a ser un límite. Así como dijeron sobre las reformas en salud o en ART, yo les podría contar las reformas previsionales. Hay una comisión que está trabajando de expertos. Cuando los compañeros de los gremios específicos de la seguridad social pretendieron opinar en esa comisión, le dijeron, no, ustedes no son expertos, ¿no? Claro, ¿quién más que